arrancar con la sesión del día de hoy. Les decía, eh, básicamente vamos a cerrar un poco lo que la clase anterior habíamos estado viendo, mi sillón, y vamos a concluir, hacer algunas conclusiones con relación a lo que habíamos visto en la clase anterior. Y luego de esto, pues vamos a conversar un poquito sobre los dos últimos temas eh, el tema sobre el Plan Decenal de Educación y el Plan de Creación de Oportunidades. Vamos a dialogar respecto a estos dos puntos, un poco ya para luego conversar un poquito sobre algunas pautas para el examen, algunas recomendaciones. Básicamente, mm, no es nada del otro mundo y algunas indicaciones más bien para el próximo, eh, eh, el segundo parcial, ¿ok? Entonces, a ver, retomando un poquito, en la última clase habíamos estado hablando sobre políticas públicas y se debatió mucho sobre, yo había propuesto algunas líneas de análisis en el que señalaba si era importante o no para el Ecuador, eh, mm, o más bien dicho, se había propuesto como un ejemplo. Si, por ejemplo, facilitar el acceso a la universidad como una garantía, como un derecho, eso realmente es positivo o negativo. Muchos señalaron que sí, efectivamente tiene un lado positivo, pero yo un poco escuché todos sus comentarios, pero creo que no estoy muy de acuerdo en algunos puntos. Y básicamente, yo creo que acá lo importante no es estar o no de acuerdo o en desacuerdo. Acá lo importante sería ver si efectivamente eh, ya en la realidad, sí, eh, funciona o no funciona. Habíamos hablado como las políticas públicas eventualmente determina el Estado estas intenciones por alcanzar objetivos, metas, se propone metas, objetivos, en fin, y que son necesarias porque nos guían, nos dan un horizonte hacia donde queremos llegar. Eso hace una política pública. Y cuando eventualmente las políticas públicas se desalinean, pues obviamente se pierde perspectiva, se pierde sentido, se pierde horizonte. Y creo que eso pasó mucho en la educación, al menos en la educación universitaria. Esto lo vemos reflejado justamente en una cantidad bueno, esta semana que transcurrió, salió, me parece, el día lunes, una entrevista en los medios de comunicación nacionales sobre un médico que informaba que realmente hay un exceso de profesionales médicos, ¿verdad? Entonces yo decía, claro, todos queremos estudiar medicina o todos queremos estudiar tal cosa, ¿sí? Entonces, el señor Moreno, el señor Lazo, bueno, el señor Lazo, que no entiende qué es la vida académica, no sabe nada sobre academia, entonces no sabe nada sobre la universidad, no tiene idea de cómo funciona esto. Entonces dijo, no, que entren las personas, ¿no? Y que las universidades se encarguen de los exámenes y cada universidad haga lo que quiera, ¿no? Que es autonomía. Y claro, se proliferaron un montón de facultades de derecho, tanto en el ámbito privado, también en el público. Y, eh, y claro, con muy baja calidad. Entonces tenemos una cantidad de profesionales de muy baja calidad, sí, al final del día profesionales, pero de muy baja calidad, sí, eh, y que finalmente, cuando se incorporen a la vida laboral, pues no van a encontrar los suficientes puestos o cargos de trabajo porque no hay la demanda o la oferta laboral suficiente para estos médicos. Y muchos médicos, abogados e ingenieros comerciales o administradores tendrán que dedicarse a cualquier actividad muy, muy básica, ¿no? Y no funciona así. Entonces, en algún momento
lastimosamente tengo que reconocer que el señor Correa en eso sí tenía un poquito más de visión, y él había propuesto justamente que la demanda, las carreras que se oferten, tengan que tener, estén alineadas a las políticas públicas y a los objetivos que quiere el Estado, la planificación que formule el Estado. Y en este sentido, esta planificación delineaba qué necesidades, ¿sí?, imperaban en la sociedad. Y si había mayor necesidad, por ejemplo, de tecnólogos yo que sé, ingenieros o de matemáticos, lo que sea, pues había que dar prioridad a ese tipo de programas, ¿no? No se hizo así claro, siempre hay que buscar ese equilibrio necesario entre las dos cosas, ¿no? Porque también querer moldear la educación a gusto del Estado y pretender que con eso van a cambiar las cosas, también es un despropósito. Voy a poner un ejemplo. Sí, es muy lindo que muchos, o que el gobierno quiera alentar que se estudien matemáticas y planes sobre desarrollo de energía nuclear y yo qué sé, cosas súper locas, ¿no? Y yo qué sé, astrofísica. ¿No? Me parece muy interesante, muy bonito. Y la pregunta es, las personas que van a estudiar esto, ¿dónde van a trabajar? Al menos en el Ecuador. Entonces, lo mismo, alentar programas de becas para que vayan a estudiar este tipo de cosas, muy lindo, muy bien, está perfecto. Pero la cosa es que a la par tú tienes que crear condiciones al interno para que haya toda una institucionalidad, todo un proceso de transformación tecnológica y avance y desarrollo tecnológico en esas áreas. Porque si no, yo qué sé, viene un físico cuántico, graduado en, yo qué sé, en Harvard, lo que sea, y y muy preparado, lo que sea, y viene acá al Ecuador, ¿y dónde va a trabajar? Me pregunto, dando clases, dando clases, ¿sí? Siendo profesor universitario, tal vez algo para el Estado, cuando pues muy probablemente pueda tener ofertas de grandes corporaciones, ¿no? De la propia NASA o instituciones internacionales que justamente le alentarán, ¿no? Para que se vincule a este tipo de programas. Entonces, si ven cómo hay que alinear las cosas, ¿no? Las políticas públicas, ¿sí? Tienen que estar debidamente alineadas, ¿sí? Y obviamente todo el quehacer del Estado tiene que acompañar esas políticas públicas, ¿ok? Entonces, lo mismo ocurre en la educación. Y creo que en la educación hay mucho romanticismo, pero a la hora de ver las cosas prácticas, yo creo que nos falta mucho. O sea, aún, a pesar de hablar mucho sobre planes como el que vamos a hablar el día de hoy, el plan de CEDAL de educación y el plan de creación de oportunidades, hablamos mucho de estos planes y a la o sea, cuando nos preguntamos qué tan palpable es, qué tan real, qué tan concreto, en cuánto nos ha beneficiado, pues resulta que hay un montón de muros que están propuestos antes de que esos planes puedan dar realmente resultados. Así que suena muy bonito, están ahí, los vamos a revisar, pero vamos a ver que en la práctica requiere varias condiciones que no las tenemos. Entonces, y eso lo vamos a verificar ustedes mismos en el análisis que hagamos. ¿Ok? Ahora. Entonces, habíamos hablado ya de políticas públicas. Obviamente, sabemos que hay que formularlas, que son necesarias, sin lugar a dudas, que el Estado tiene que hacerlo. Y es un enfoque importantísimo en la vida política y pública de todos los estados, ¿eh? De todos los gobiernos. Que las políticas públicas deberían trascender a los gobiernos, aunque estos los propongan, pero debería trascender a la inmediatez de un gobierno de 4 años. Un plan o una política pública está diseñada para que dure mucho más tiempo. Y en función de esas políticas públicas se pueden diseñar una serie de estrategias, de planes. Entre esos planes está el plan decenal de educación, que no es sino un intento por crear ejes, estrategias, metas, y en la medida de lo posible medirlas, ¿sí? Cuantificarlas con el fin, obviamente, de tener un mayor progreso
en el desarrollo y cumplimiento de los derechos que están en el propio sistema. ¿Ok? Porque finalmente nosotros tenemos un marco constitucional que yo no entiendo o no sé a dónde queremos ir con una posible reforma a la Constitución, ¿sí? Cosa que yo, desde mi punto de vista, creo que es una pérdida de tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las extranjeras, bases militares extranjeras en el Ecuador, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Positivo, negativo? ¿Quién está a favor de las bases extranjeras en el Ecuador? Levante la mano, sin miedo, por favor. No es calificado, no ponemos ceros por esto. Es legítimo que usted piense lo que quiera pensar. ¿Quién cree que sí, que es correcto que en el Ecuador se instale bases militares extranjeras y esto en modo alguno afectaría la soberanía del Estado? Están aquí en clase, solo veo a 3 personas, el resto no está. Tenga la bondad. Gracias. He hecho una pregunta, si falta gentiles, ¿quién levanta la mano y me dice, bueno, yo creo que sí está correcto que se levanten bases o que esta reforma proceda, por favor? O todos están en contra de la reforma del señor Noboa, en el sentido de que no se implanten bases, o no se admita bases militares extranjeras en territorio nacional. ¿Qué piensan, por favor? No sé si vamos a hacer una especie de votación entre 1, 2, 3, 4, 5 personas que estamos. ¿Qué dice Grace? ¿Está de acuerdo con el señor Novoa o no? Bueno, en parte, bueno, hay dos partes, entre sí y no. Eh, Estaría bien porque necesitaríamos el apoyo del extranjero con nuevas estrategias, o sea, nuevas formas de controlar la seguridad, de, de hacer de lado, de eliminar estas cosas que sirven como el narcotráfico y todo. Pero por otra parte sería un contra porque si esto se sale de control, de estas bases extranjeras, perdón, esas fuerzas extranjeras empezarían a tomar el control de nuestro país y quién sabe, se perdería un poco de territorio como lo que ya pasó antes. Ya. No, no creo que ocurra eso, pero hay otras cosas. Edgar quería comentar algo. Sí, profe. Bueno, en parte yo también estaba de acuerdo, o mejor dicho, estoy de acuerdo con la que se implanten aquí o se implementen o se construyan aquí bases militares extranjeras, siempre y cuando no se tenga alguna clase de auditoría o de control, porque ya se tuvo las bases de aquí, pero no ayudaron en mucho, entonces igual seguía esta parte del narcotráfico y todo, entonces incluso, o sea, no ayudó en mucho, sería que esté bien controlado, allí sí, pero de ahí no le veo factible eso, porque en definitiva esto quieren hacer para bajar la delincuencia y el narcotráfico. No va a pasar. Mm, A Siempre y ver, cuando se implementen nuevas estrategias de seguridad que sean en bien de aquí de nuestro país, creo que sí estaría muy bien. bueno, yo le voy a comentar lo siguiente, desde mi perspectiva, y creo que esto viene, bueno, yo ya tenía mi opinión muy clara al respecto, y creo que escuché la entrevista al señor Paco Moncayo, ex alcalde de la ciudad de Quito, ex militar, ex héroe de guerra, ¿no es cierto? El general Paco Moncayo. ¿Qué pensaba al respecto? Y yo, curiosamente, he coincidido con el señor, aunque discrepo mucho de su visión, pero he coincidido, porque es algo y un planteamiento que yo también me lo hago. Realmente las bases militares no han servido de nada en ningún país de la América Latina. Colombia las tiene, Perú las tiene y no han servido para nada. No han servido para nada. De hecho, cuando nosotros tuvimos la base en Manta, había un nivel de criminalidad, era una de las ciudades más peligrosas del país, y con una base militar gringa en Manta, ¿no? Por otro lado, hubieron situaciones un poco particulares, porque claro, ¿cuál es el estatus de los militares que están ahí? ¿Qué pasa si ellos cometen un delito o una infracción? ¿Son sancionados por los jueces en el territorio ecuatoriano? Es un tema muy complejo.
muy complejo. Y pasó, de hecho, algunos oficiales cometieron algunos delitos acá y luego pues se fueron campantes, no pasó nada. Entonces el tema no es tan sencillo y finalmente, cuando queremos contrastar con resultados, eso no va a servir para cambiar la situación de inseguridad, ¿sí? Esa no es una respuesta, ¿sí? La cooperación internacional, estoy convencido que sin lugar a dudas que es necesaria, indispensable. Una cosa es cooperación internacional y cooperación internacional militar. Aún más, me parece que hay que hacer esto, hay que promover este tipo de cooperación con los demás estados porque simplemente solos no vamos a alcanzar en esta lucha que nos hemos enfrascado con la delincuencia organizada, el crimen, el narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero el tema de la delincuencia en el Ecuador no solo es el tema estructural, ¿no? El tema de que se han eh, enquistado organizaciones internacionales de narcotráfico, ¿no? Porque también hay bastante delincuencia común. Y esta delincuencia nace básicamente porque no hay oportunidades, porque no hay empleo, no hay condiciones de desarrollo, de mejora, de ningún caso, de ninguna forma. Entonces, los jóvenes no tienen alternativa, lastimosamente, ¿no? Entonces, no hay atención, no hay servicios, no hay nada, no hay oportunidades. Y eso por, en una sociedad donde se va metiendo una cultura de rapidez, de ganar fácilmente las cosas, de, de, de un poquito y una apología del delito, hacer que cualquier delito se romantiza, sí, los delitos, el narcotráfico, ¿no? Con las novelas colombianas y los dramas de televisión colombianos, ¿cómo es? La piloto cómo es que la vida del Escobar, y así, ¿no? Y se hace apología de estas cosas, y se habla con una ligereza, y las chicas de la mafia, y tanta vaina, ¿no? Y se romantiza, estas cosas, ponen así en el imaginario de las personas, y queda como que lindo, ¿no? Y esa es la vida que queremos. Y claro, también una sociedad que ha ido perdiendo sus valores y que ha ido perdiendo la estructura de la disciplina familiar y de la armonía familiar en todo su conjunto, ¿no? Entonces ya está, digamos que fisurada la estructura social. Y en esa estructura social fisurada, obviamente es válido que cualquier situación como estas se cultiva y florece la delincuencia, la corrupción, etcétera, etcétera, que no son novedades que han estado ahí. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso no se va a solucionar con que mañana vengan los gringuitos. No, no va a funcionar, no va a funcionar en Colombia, no va a funcionar en ninguna parte. Entonces, como decía el señor, ¿cómo se llama? Paco Moncayo, ¿no? Con quien coincido. Efectivamente, para mí no tiene sentido esto de las bases militares. Pero, claro, nos venden una idea de que con esto vamos a lograr mejorar las condiciones de seguridad en el país y seguramente es probable que hasta gane, ¿no? Pero creo que eso se debe a una falta de análisis respecto a realmente si conviene o no conviene y un debate mucho más amplio respecto a qué hacen, para qué sirve una eh, ¿cómo se llama? Unidades militares extranjeras en un país, ¿no? ¿Para qué hacen? ¿Para qué sirven? ¿Para qué están, ¿no? Eh, entonces, salvo que quiera convertir esto a- al estilo África, ¿no? O cuando los gringuitos se metieron en Irán y ya, se metieron, ahí se quedaron, ¿no? Y se quedaron para dar bala, para una guerra ahí, pero claro, los gringos son muy pilas, los gringos se meten ahí porque quieren tener
a sus fuerzas militares activas, ¿no? Es decir, en conflictos, diferentes conflictos, para que ellos estén siempre preparados para cualquier eventualidad, ¿no? Pues para eso ellos son capaces de meterse donde sea, ¿ok? Em, Nuestras Fuerzas Armadas igual ya o sea, el debate está ahí, ¿para qué están? ¿Para qué están? Es un debate muy, que el propio señor general lo mencionaba, ¿no? O sea, si no hay una visión de qué quieren hacer, pues, porque ya el paradigma por el que se crearon ya no existe, no existe, ya cambió hace rato, y si no se actualiza esos, y se hace esos cambios, entonces es un gasto importante que se realiza, pero ¿a costa de qué? ¿No? De personal que no está preparado para a enfrentar justamente este tipo de cosas. No hay inteligencia, no hay desarrollo de un montón de aspectos que son necesarios para la seguridad. Entonces, y eso no lo vamos a resolver con bases militares extranjeras. Señor Díaz, dígame. Señor Díaz, No, profe. No, 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 no. No me preguntó algo. No, se me fue el internet un ratito y volví. entonces, tenemos este contexto. Por otro lado, no, les decía, eh, claro, se ve esto un poco para plantear las políticas en el Ecuador. Eh, y este señor no va, bueno, va a hacer y hizo una propuesta de cambios también en la parte educativa. Pero, bueno, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Ahora, eh, cuando se ve a la educación, se ve que hay problemas, pero son los mismos problemas de siempre, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas en la educación? Mayerly, ¿cuáles son los problemas que afronta nuestra educación en los distintos niveles? Porque hoy hablamos un poco de la educación universitaria, pero ustedes básicamente debería les interesar de educación media, ¿no? E inicial. ¿Cuáles son esos Ujú. problemas que afectan a la educación? Sí, profe, voy a hablar desde aquí porque el micrófono de mi otro dispositivo no sirve. Ok, no hay problema. Ok, Escuchamos. los problemas que hay, sobre todo en la educación inicial o en la educación media, yo creo que es más dirigido a los diferentes tipos de aprendizaje que tienen los chicos y abarcando esto también a veces con problemas de aprendizaje, porque siento que no hay una planificación que se adapte a cada niño, sobre todo en esta etapa que ellos presentan algunas dificultades. Ya sea esto, déficit de atención, hiperactividad, siento que es algo que también influye bastante y que no hay una planificación tan adecuada para esto, según mi opinión. Ya, perfecto. Usted ha tocado un punto específico, porque la planificación a la que hacemos referencia es una planificación mucho más amplia y que aborda como un problema posiblemente un tema que sería la desigualdad. ¿Sí? De unos frente a otros. Y una persona que tenga ciertas dificultades de aprendizaje posiblemente esté en desigualdad frente a otras personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo apoyarle a una persona que esté en situaciones de desigualdad? Por, sea, hay diferentes tipos de desigualdades, ¿no? Ah, pero claro, las condiciones económicas en el país también son diferentes, somos muy diversos, entonces hay que reconocer lo que somos y sobre esa base entender cuáles son nuestros problemas en la parte educativa, ¿no? Y confrontarlos. Y claro, el plan decenal lo que hace es justamente hacer, dice, una proyección, vamos a hacer un plan, vamos a establecer estrategias, metas, y que sean medibles en 10 años, ¿no? Cuantificables, evaluables, y en 10 años vamos a ver cómo va, cómo logramos mejorar la educación. ¿Cómo logramos que los actores que están inmersos en, en el tema educativo, pues contribuyan a este plan y busquemos qué podemos consolidar para que justamente se cumplan aquellos parámetros establecidos en las propias normativas, ¿no es cierto? Entonces, se crea este plan nacional
plan decenal de educación, ¿sí? Con miras justamente en eso. Y tiene como estructura, obviamente, la norma, o sea, el plan nace, pero se ajusta necesariamente al sistema normativo, se ajusta a lo que dice la Constitución, se ajusta a lo que dice la Ley Orgánica de Educación. Tiene necesariamente que ajustarse a esto. Entonces, seguramente entre esos puntos, mi estimada Mayerly, se abordará el que usted ha mencionado, ¿ok? Como un problema, ¿sí? Posiblemente acá en el Ecuador hace mucha falta modificar el sistema educativo para mejorarlo, en el sentido de que, obviamente, como yo les decía, eh, probablemente nuestro sistema lo que tiene que alentar es la calidad eh, y, y, claro, la capacidad de las personas de adaptarse a la sociedad, ¿sí? Y a cumplir su función social en ella, más allá del tema universitario, ¿sí? De hecho, el modelo que nosotros tenemos responde a un modelo del siglo pasado, es decir, un modelo de producción, donde las personas tenían que aprender alguna cosa para luego incorporarse de forma casi inmediata al mercado laboral. Con el avance, claro, ahora se profesionaliza y se especializa, aparentemente, entre comillas, ¿sí? Entonces, claro, un paso para ello era el sistema universitario, pero el sistema universitario tiene que conectarse necesariamente con el sector social y con el sector productivo, porque tú generas profesionales para mejorar los diferentes estructuras del Estado, ¿no? Del Estado y de su capacidad productiva, de desarrollo, en fin, esa es la contribución de la educación. Entonces, claro, hay niveles. Y entonces, ¿qué queremos en nuestros estudiantes, adolescentes, niños? ¿Qué tienen que aprender? ¿Qué tienen que saber? ¿Sí? ¿Para qué tienen que estar listos? ¿Qué habilidades tienen que desarrollar? ¿Sí? Entonces, en algunos casos acá nuestra escuela sigue siendo todavía caduca, con programas que siguen siendo caducos, es decir, con materias que aún siguen siendo, se prioriza un montón de situaciones que a la larga no sé cuánto le aporte, ¿sí? Realmente en la vida cotidiana de una persona, ¿ok? Y además reconoce algunos elementos que en nuestro país se complejizan aún más, que son justamente que es un Estado plurinacional, es decir, hay diferentes nacionalidades y cada nacionalidad tiene su propia cosmovisión, sus propios valores. Y cómo adaptamos la educación también que se ajusta a esos valores sociales de esos grupos humanos. Entonces tenemos ahí que diseñar una estrategia un poco más sólida al respecto. Y entonces creamos este plan que lo voy a compartir, hay un video, lo vamos a escuchar. Permítanme un segundo, por favor, para poder compartir pantalla. Deme un minuto. Por favor, me indica cuando ya se pueda visualizar. Me confirma, por favor, que lo puede ver y escuchar. Participativa del Plan Decenal de Educación 2000. Solo se ¿Lo pueden escucha, ver? ¿Perdón? solo se escucha, pero no se ve. Ahorita ya. Ya se ve, profe. Gracias, Karen. 16-2025. Una patria justa y libre es el anhelo de todos los docentes, de todos los ecuatorianos. Viva mi Ecuador querido. Me parece que es
Muy importante que se haya tomado la opinión de los padres de familia para la elaboración del plan decenal, ya que creo que es un gran avance para el mejoramiento de la educación. La educación ya es de todos. Sin educación no hay revolución. Los aportes de la comunidad educativa son revalorización al docente, incorporación del uso de la tecnología en la educación, participación de la familia en el proceso educativo y entre muchos otros más. Este proceso inició el 13 de agosto de este año. La comunidad educativa, de forma simbólica, plasmó sus sueños para lograr el país justo y equitativo que todos deseamos. Desarrollamos en todo el territorio nacional más de 176 espacios participativos y mesas de trabajo con miles de docentes, estudiantes, padres de familia y más actores sociales en los que obtuvimos valiosos aportes como resultado de los diálogos. Todas estas iniciativas forman parte de la primera propuesta del Plan Decenal de Educación para su análisis y debate con toda la comunidad. Esta es la primera propuesta por el gran acuerdo nacional por la educación del país. Gracias a los más de 250,000 estudiantes, docentes y padres de familia que en los últimos meses se atrevieron a soñar juntos, pero sobre todo que se atrevieron a decirle al país que solo sosteniendo procesos de largo plazo es posible provocar grandes transformaciones. Los ecuatorianos somos capaces de soñar en grande, pero sobre todo hemos desarrollado esa capacidad de hacer realidad nuestros sueños. Yo creo que ustedes, estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades educativas, se van a quedar a vivir en el alma de nuestro país, en el alma de este Ecuador que tanto queremos. La ruta de la educación se ha elaborado en base a los sueños de toda la comunidad educativa, pues solo así lograremos el objetivo de tener el mejor sistema educativo de América Latina al 2025. Ecuador al 2025 tendrá uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. Garantizará el acceso, permanencia y culminación de estudios con una gestión participativa, eficiente y eficaz. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos. Ok. Entonces, dame un segundo nada más. Listo. Entonces, como ven, se plantea esto en el 2015 para ver qué pasa en el 2025. Ahora la pregunta, ¿qué tiene el plan? ¿Qué contiene ese plan? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha visto? ¿Mm? ¿Qué contiene el Plan Decenal de Educación? ¿Mm? Planificaciones para planificaciones para los cronogramas del año escolar. ¿Solo tiene eso? Porque es un conjunto de un montón de cosas. Dice, reúne y trata de reunir todas las aspiraciones de toda la comunidad, de todas las personas, de los niños, niñas, padres, madres, de la sociedad en su conjunto. ¿Y cuáles son las aspiraciones y deseos de la sociedad en su conjunto? Porque, claro, lo que se busca es que haya una educación de calidad, que haya pertinencia, que haya permanencia de los jóvenes, que haya acceso, primero que haya acceso,
que los estudiantes tengan acceso a la educación, que haya una cobertura amplia para que ningún niño se quede sin la posibilidad de acceder a la educación. Creo que de alguna forma eso se cubre, o sea, ha sido cubierto por el Estado al menos en un alto porcentaje, ¿sí? Es un muy alto porcentaje, al menos de acceso. Y ahora permanencia es otra cosa. Calidad es otra cosa, aún más, ¿no? Entonces, claro, porque estamos viendo que en estos últimos periodos, estamos viendo que los estudiantes no aprueban, ¿sí? Las evaluaciones y recientemente vamos a ver cuáles son los resultados de las evaluaciones de los estudiantes, de sus conocimientos, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre en las universidades que han caído profundamente en cuanto a la calidad de los futuros profesionales, que ahora da miedo, ¿no? Saber qué tipo de profesionales formamos ahora, ¿no? Ah, por cierto, su carrera también es una de las carreras más saturadas, de acuerdo a los estudios actuales, ¿no? Son de las carreras más saturadas el tema de la educación, medicina, eh, eh, administración y derecho, ¿no? Son absolutamente saturadas ya. Pero en fin. Entonces, no sé, ¿quién me puede decir qué contiene el plan? Metas y objetivos. Perfecto. ¿Alguna meta en particular que usted haya encontrado? ¿Qué metas, qué objetivos? ¿Cuántas metas son? ¿Cuántas metas, cuántos objetivos planteará? ¿Alguna Ciento idea? treinta metas. 130, 130. Profe, yo creo que un objetivo puede ser mejorar la calidad de educación. Por supuesto, sin lugar a dudas. Básico, ¿no? ¿Cuáles son el enfoque que tiene? La calidad, cobertura, la gestión, la participación de los diferentes actores, ¿no? Eh, la evaluación, sin lugar a dudas, que será alguno de los elementos que estén insertos en este plan decenal de educación, ¿ok? Yo tenía un documento, pero déjenme ver si encuentro un documento que les puedo compartir. Denme un segundo. Bueno, mientras discutimos esta partecita, ¿no? Sobre los ejes que plantea el plan, ¿sí? ¿Les parece que pues, estamos ya en 2025? ¿Se ha logrado los objetivos planteados en el plan? De aquí seguramente hay que generar un nuevo plan decenal o quinquenal de educación, porque ya el 2025 ya llegó. Quiere decir que de aquí nos toca evaluar esto y replantearnos hacia dónde, cuál va a ser el nuevo enfoque. Y en este nuevo enfoque, sin lugar a dudas, ¿cuál creen que será el actor más importante? Y me dice, ¿qué actor será importante para una
un nuevo plan decenal de educación en el Ecuador? La tecnología. Por supuesto, muy bien, Mayerly. Efectivamente, la IA, la famosa inteligencia artificial, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después, porque esto va a transformar, sin lugar a dudas, todos los procesos educativos, cognitivos, en general todo, ¿no? Em, entonces, sin lugar a dudas, esto será muy, muy importante. Ok, entonces, este documento que finalmente orienta la política educativa en el Ecuador, ¿sí? Y que contiene un montón de estrategias, metas, en fin. No obstante, como les digo, creo que el plan, para mí, es un plan fallido, como tantas otras cosas en el Ecuador, que quedan en el romanticismo, en las palabras bonitas, porque hay que entender otra cosa, ¿sí? Y cuál es uno de los retos fundamentales en la educación. ¿Cuál será uno de los retos fundamentales en educación? Además del profesionalismo de los docentes, de tener una carrera docente que garantice, pues, calidad en los educandos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro elemento creen ustedes? Puede ser tener recursos. Perfecto, perfecto, Estefano. Efectivamente, la carencia de recursos, ¿sí? La falta de recursos. Vea, si comparamos, creo que yo les compartí un video en algún momento, sí les compartí un video, ¿no? Sí, de los colegios en el Ecuador y su infraestructura. Claro, con esas limitaciones, sin lugar a dudas, se vuelve mucho más complejo poder efectivamente mejorar esa calidad. Ok, eh, por ejemplo, para mí es importante que los jóvenes, los adolescentes, tengan actividades extracurriculares que se llaman ahora. No deberían ser tan extracurriculares, deberían ser algo mucho más permanente y de mayor importancia. Por ejemplo, aquella materia que era en algún momento relleno, música o arte, ¿por qué no cocina? ¿O por qué no robótica? ¿Por qué no club de periodismo? ¿Por qué no club de cualquier cosa como esta? Que aliente las capacidades de cada uno de los jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué tal un joven que le gusta, dice, a mí me gusta la física, y tiene en su colegio una unidad guiada por sus profesores, sí, es especie de una extracurricular, donde el estudiante dice, me meto acá y aquí voy a aprender tal cosa, ¿no es cierto? Y claro, puede pasar por todos estos extracurriculares de forma entre comillas, obligatoria, pero realmente debería ser un poco más vocacional, ¿no es cierto? Si a alguien le gusta la música, puede ser que sea muy malo en matemáticas, pero es un genio para la música, que casi no ocurre, ¿no? Porque para ser músico necesitas tener una cierta capacidad para el tema numérico, ¿no? Parece que no, pero sí, la música con los números sí se conectan bastante, ¿ok? Em, pero posiblemente sea malo para la historia, no le guste la historia, para nada. Está muy bueno haciendo ecuaciones, ¿no? Entonces, o dibujando, tal vez, quién quita, ¿no? Entonces, ¿por qué no alentar esas potencialidades en vez de querer que todos pinten igualito, que todos sumen igualito, que todos sepan exactamente lo mismo, cuando lo importante en la educación sería alentar y mejorar las potencialidades que tiene cada individuo, ¿no es cierto? Entonces, un enfoque holístico debería ser ese. Ya, sí, que sepan lo básico, está bien que sepan lo básico, pero más bien alentar su formación. Y lo que sí se debe formar en estas etapas, me parece que es fundamentalmente los valores, la convivencia social, la disciplina, ¿sí? Porque claro, ese joven que sale después a la vida universitaria y luego o a la vida laboral, o, en la cotidianidad, pues ese joven actúa como actúa en lo que aprendió ahí, ¿no? Y si es un indisciplinado, un irrespetuoso, un majadero, un abusivo, un vivaracho, un tramposo,
ese tipo de ciudadano es el que finalmente llega y sale afuera. Un tramposo, u- sí, que es algo muy característico de nosotros. Entonces, que está hasta en nuestro ADN, ya somos así por naturaleza. ¿No? Entonces, encima más, sin una educación que le forme para que tenga mayor condición, para que sea disciplinado, que llegue a la hora que tiene que llegar, ¿no? Que sea comprometido, que no sea facilista, que diga, a mí me dan solo esto y con esto me queda. Claro, nuestra universidad es una universidad facilista, ¿no? Porque si va a una universidad donde se va a Alemania a estudiar en Alemania y va a ver que usted tiene que estudiar y estudiar y estudiar de verdad, ¿no? Y usted estudia porque le gusta, ¿verdad? Entonces aquí es facilismo. Mientras más fácil yo obtenga un título, mientras más fácil consiga tal cosa, y ya, ¿no? El facilismo, las amistades, ¿no? Entonces, que yo consigo el trabajo no por mérito, sino porque mi pana, les iba a contar una infidencia, pero prefiero evitarla, que es de un pariente cercano mío. No voy a decir que ocupa un cargo importante en la vida pública de este país, cuando, bueno, no lo voy a decir porque me da hasta vergüenza, pero no tiene ningún mérito, nunca hizo ningún mérito, ¿no? Y entró a esa posición por coyuntura, ¿sí? Por coyuntura, no por mérito. Y eso pasa. Y luego de entrar, les acomodó a sus panas, ¿no? Entonces, ese estilo de política, o sea, eso está bien en la vida privada, ¿no? Si tú tienes tu empresa, contrata a quien te dé la gana. Si son tus panas, contrata a tus panas porque necesitas gente de confianza. Pero en la parte pública eso no puedes hacer, porque esa plata no es tuya, es plata de todos nosotros y nosotros merecemos que la persona que está ahí esté para servirnos, para atendernos y que tenga los méritos, las condiciones y las capacidades necesarias para cumplir esa función. ¿No? Entonces no es porque es amigo del Estéfano, por eso venga nomás, amigo del Estéfano, que venga a ser director. No, 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 no ha pasado ni bachillerato y ya quiere ser director, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar, pero insisto, cambiamos nosotros, sí, primero cada uno de nosotros. Entonces, la disciplina, el tema de ser puntuales, ¿no? Yo a mis estudiantes en presencial, yo 10 minutos, estoy 10 minutos antes de las 9. 9 arranco yo mi clase, esté un solo estudiante. Lo mismo hago acá. 9 en punto comenzamos la clase. Esté uno, estén dos. Si se conecta después y ya no escuchó, ya no es mi culpa, pero el respeto es entrar a la hora que corresponde. Eso es respeto, ¿no? Ser puntuales. Desde ahí, en esas cosas están las transformaciones realmente, ¿no? En saber ser respetuoso y si quiere cumple las reglas, si no, no las cumpla. Y ya, ¿ok? Entonces, eh, creo que este plan, al menos este plan decenal, es un plan fallido. Hay que ver qué se propone y como bien señalaba Mayerly, seguramente el tema de la tecnología, el desarrollo tecnológico será muy, muy importante, dado que además hay un reto profundo en la sociedad moderna, y es cuántas plazas de empleo se perderán con el uso de la IA, cuántas nuevas plazas de empleo se generarán con el uso de la IA, qué procesos se mejorarán y qué procesos se eliminarán. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la nueva construcción de un modelo educativo donde la información y posiblemente, si usted le pregunta a la IA le va a responder más fácil y mejor que de lo que yo podría responderle? Posible sea la IA un mejor profesor que nosotros, de carne y hueso, ¿no? Entonces, claro, si usted mañana se vuelve innecesario en el quehacer educativo, porque si alguien quiere aprender, usted le dice, "Ah, ¿quieres aprender ecuaciones? Pregúntale acá, ahí tienes, ahí ya te resuelve. YouTube te resuelve. Ahí tienes tutoriales de lo que sea. ¿Quieres aprender Excel? Ahí está. ¿Quieres aprender inglés? Aquí hay programas para que aprendas inglés. Y la IA te ayuda también, te ayuda full. ¿Ok? Entonces,
Y eso ya no es una novedad. La sociedad del conocimiento es una sociedad que ya la describió Peter Drucker hace 20 años, 20 30 años la describió Peter Drucker un texto, un libro que se llamó La sociedad del conocimiento, ¿sí? La sociedad postcapitalista. Eh, entonces, ya estaba señalado estas cosas, ¿no? Estas transformaciones. Ahora, es tan vertiginoso el cambio, tan rápido, tan acelerado, que, bueno, es un impacto importante. Posiblemente el Ecuador todavía, insisto, nosotros tenemos un rezago tecnológico aproximadamente entre unos 20 años de rezago tecnológico, industrial con relación a nuestros países vecinos, no se diga con los países más desarrollados, ¿no? Para un trámite nosotros tenemos que hacer milagros, ¿no? En otros países usted no tiene que hacer nada, eso es así, ¿no? El respeto a los derechos es inmediato, se cumple, ¿no? Acá, Dios mío, no hay cómo ni quejarse porque es peor, ¿no? Se queja de los malos servicios de las operadoras y está frito, ¿no? Porque hasta que le respondan, hasta que tengo un caso donde hay un reclamo y ya va un mes esperando a que los pobres tres únicos funcionarios que trabajan en esto puedan despachar el caso por los abusos que tienen estas operadoras. Y recientemente, hace poco, salió una sentencia interesante justamente condenando a Movistar por el servicio inadecuado hacia sus usuarios. Pero ese servicio no solo lo recibimos de parte de estas operadoras, sino de los bancos, ¿no? De los bancos, de los cooperativas, todo el sistema financiero, que es abusivo con los usuarios, del Estado, que nos dan servicios públicos deficientes, del sistema de salud, ¿no? Que para un turno usted tiene que esperar 80 días, 60 días, yo qué sé, ¿no? No hay medicinas, en fin, un caos, ¿no? Tercer mundo, no hay más, ¿ok? Mm, Bueno, entonces vamos a ir finalmente avanzando con el siguiente plan, dado que se nos viene el tiempo encima, ¿ok? Entonces, el otro punto que queríamos hablar es este plan de creación de oportunidades. Ok, si el uno trata de proyectar una mejora en la calidad de la educación, ¿sí? El otro, ¿qué propósito persigue? ¿Para qué se crea el plan nacional de oportunidades, de creación, plan de creación de oportunidades en el Ecuador? ¿Para qué se crea este plan? ¿Qué contiene? Es un documento también extenso. ¿Qué contiene esto? ¿Qué enfoque tendrá? Por favor, si alguien quiere ayudarme, dígame. Este plan se crea para promover el desarrollo equitativo y sostenible de una sociedad. Perfecto. Desarrollo equitativo, es decir, busca igualdad, principalmente, ¿no? Igualdad, ¿ok? Entonces, para lograr esa igualdad, o sea, es decir, a ver, en esta estructura de sociedad, no todos tenemos las mismas oportunidades. Unos tienen mejores condiciones de educación, unos tienen mejores condiciones de servicios básicos, claro, yo qué sé, una familia que tenga acceso a Internet, ¿no? Continuo y rápido, ¿sí? Versus una familia que tenga un Internet lento, deficiente, hay una diferencia enorme, ¿verdad? Unos que realmente tienen acceso a un servicio eficiente, otros a un servicio deficiente, otros que no tienen acceso al servicio. ¿Ok? Y lo mismo pasa en la parte de salud, de educación, ¿ya? Sin toda esta cobertura, sin todos estos elementos adicionales, pues lo que hacemos es negar oportunidades. Es como decir, vamos a una carrera, pero en esa carrera eh, a unos les damos más ventaja y cuando arranca la carrera, los que están con más ventaja van a ganar siempre, ¿sí? Van a ganar siempre esa carrera. Y eso es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Que es una sociedad con una estructura muy, muy desigual, ¿sí?
vea, el Ecuador es uno de los países con mayor desigualdad, incluso de Latinoamérica. La concentración de la riqueza en el país está en el 1% de la población. El 1% de la población es la que concentra la mayoría, la mayor cantidad de riqueza del país. Es la que tiene más de 1 millón de dólares. Es solo el 1%, ¿sí? Y el resto de la población, estamos fritos. Ese 99% estamos divididos en clase media, media alta, media baja y gente eh, pobre, ¿no es cierto? Entonces, eh, es loquísimo. Mientras en otros países esa diferencia, claro, la distribución de esa riqueza está concentrada, yo que sé, en el 6%, en el 8, el 10% de la población. Pero aquí solo el 1%, es brutal, ¿no? Entonces, el desequilibrio es que aquí hay unas familias que son dueñas de este país y el resto somos son los grandes hacendados y nosotros los peones de estas grandes familias, ¿no? Estas grandes corporaciones que tienen nombre y apellido, ¿no? Y claro, ese es el país que tenemos. ¿Cómo rompes esa estructura en la economía? ¿Cómo? Con libre competencia, y eso no va a pasar, ¿no? Con libre competencia, eso no va a pasar. Con acceso a recursos financieros para que las personas puedan fácilmente proponer emprendimientos, pero emprendimientos con recursos frescos y con asesorías efectivas. Entonces, ahí viene el quehacer de la universidad, ¿sí? El quehacer de la estructura financiera del país, ¿no? No tenemos banca corporativa, no tenemos una banca de desarrollo, una banca que se encamine al desarrollo de proyectos de emprendimiento, ¿no? Una banca de inversión, así se llama. Entonces, que permita que se canalice esos recursos para las personas como nosotros, ¿no es cierto? Pero, claro, cuando le ofrecen, le dicen, vamos a ayudar con $5,000, ya, $5,000 no sirve para nada, ¿no? O sea, si usted quiere ponerse un negocio con $5,000, es un negocio que al año usted no va a tener nada. Es un negocio como cualquier kiosquito de venta de salchipapas o cualquier cosa. Sirve para la subsistencia, pero no para transformar la estructura económica del país. Es usted un dependiente más del sistema. ¿Ok? Pero si usted le prestan una cantidad importante de recursos, claro, presentando un plan y una proyección, yo qué sé, para exportar o fabricar chips o fabricar componentes telefónicos o repuestos de cualquier cosa, bueno, es otra cosa, ¿no? Sí. Hace poco tenemos el reto de posiblemente eh, superar la nueva crisis energética que dicen que no va a pasar, otros dicen que sí. Hay que ver, yo no lo sé, no soy experto en el tema. Pero es un déficit energético por el estiaje que se va a dar en unos meses. La pregunta es cómo lo vamos a resolver. Y claro, hay unos que dicen, bueno, la energía solar. ¿En qué país es uno de los hay dos países que están posicionados en energía solar. Uno es España y otro es China. Posiblemente China tiene el desarrollo más amplio en el tema de paneles solares, al que le tengamos que comprar, porque nosotros somos incapaces de fabricar este tipo de componentes, ¿no? Entonces, imagínense, hay tanto que hacer y no se ha hecho, ¿no? Y no se puede hacer. Entonces, este plan de creación de oportunidades es un instrumento interesante, ¿sí? Que obviamente tiene algunos aspectos que les voy a mencionar. Pero un segundo, por favor.
Un segundo nada más, ya reviso el documento que estoy buscando. Confirma, por favor, cuando ya esté viendo, por favor. Sí, se ve, profe. Gracias. Social y político a lo largo de un periodo determinado en un país. En el caso del Ecuador, el plan vigente se llama Plan de Creación de Oportunidades 2021 a 2025. Está conformado por 5 ejes, 16 objetivos, 55 políticas y 130 metas. El eje económico consta de 4 objetivos. El primero es incrementar y fomentar de manera inclusiva las oportunidades de empleo y las condiciones laborales, con el fin de incrementar la tasa de empleo adecuado y reducir el desempleo juvenil. También aumentar el número de personas con discapacidad en el ámbito laboral. El segundo es impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional, con la finalidad de incrementar exportaciones y la inversión privada, entre otras. El tercero es fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial y pesquero bajo el enfoque de la economía circular. Y por último, es garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente con el fin de priorizar el gasto público e implementar un sistema tributario eficiente para evitar la corrupción. Por otro lado, el eje social consta de 4 objetivos. El primero es proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social. El segundo es garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. El tercero es potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles. Esto garantiza el acceso universal a la educación e impulsa la igualdad de oportunidades. El cuarto es generar oportunidades y bienestar para las zonas rurales con énfasis en pueblos y nacionalidades. En cuanto al eje de seguridad integral, consta de 2 objetivos que es garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos, así como también garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. El eje de transición ecológica consta de 3 objetivos. El primero es conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales. El segundo es fomentar modelos de desarrollo sostenible aplicando medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. El tercero es promover la gestión integral de los recursos hídricos. Como último eje tenemos al institucional que consta de 3 objetivos. El primero es fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control. El segundo es fomentar la ética pública, transparencia y la lucha contra la corrupción. Y como último objetivo del plan es promover la integración, inserción del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Y esto es lo que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias por su atención. Ok, listo. Listo. Entonces, como ven, este plan es muy interesante, me parece muy atractivo y ha tenido algunas variantes, ¿no? De hecho,
De hecho, hay el eje de económico y de generación. O sea, se modificó un poquito este plan en el año 2022 y quedaron cinco ejes, ¿no es cierto? Este eje económico y generación de empleo, con cuatro objetivos, 14 políticas, 38 metas. Luego tenemos el eje social con cuatro objetivos, 20 políticas, 46 metas. Em, el eje de seguridad integral, que son como dos objetivos, seis políticas y 16 metas. El eje de transición ecológica y el eje institucional, que ustedes lo han visto acá también, sí, con tres objetivos, siete políticas y 16 metas. Ahora, eh, ahí queda clarificado, ¿no? Seguramente cuando uno ve el plan, se ve muy claramente cómo funciona una declaración de una política que yo les decía, ¿verdad? Eh, Déjenme ver si encuentro un ejemplo para leerlo. Está lenta mi máquina. Ah, atravesando ya los últimos momentos, creo yo, porque está lentísima. Uf, no funciona. A ver, vamos a ahí podemos ver unas políticas, ¿no? Pero déjenme ver. Solo voy a compartir esto a modo de ejemplo. Déjenme. Aquí está el desarrollo de algunas políticas, ¿sí? Me avisa si ya se puede ver. Este plan y ahí las políticas. Miren cómo se redactan las políticas, ¿no? Aquí están las metas. Las metas son cuantificables. Eso es muy importante tener en cuenta si alguno de ustedes eventualmente va a entrar en las políticas públicas. Una cosa es la declaración de la política y otra cosa son las metas. Las metas casi siempre tienen que establecer eh, una data, ¿sí? O sea, ¿dónde quiero ir? Pero ¿cómo cuantifico eso? ¿Sí? Por ejemplo, esta es una meta, disminuir la tasa de homicidios intencionales de 106 a 100 por cada millón, no sé cuánto es acá, que dice, no puedo, eh, por cada millón de habitantes, ¿no? Y esta de acá es una política, fortalecer la resiliencia ante los efectos del cambio climático y los eventos adversos de la naturaleza, incluir la variable de gestión de riesgos. ¿Sí ve? La declaración de política es una declaración de intención. Pero una meta, cuando yo establezco una meta, ya tengo que decir, bueno, cuantificarla, porque necesito evaluarla, ¿sí? Y el cómo voy a realizar esta meta es cuáles son las estrategias, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en principio, este plan es muy bonito, dice cosas muy interesantes, pero muy probablemente nos confrontamos con una debilidad que, como ya mencionó Estefano, es la carencia de recursos económicos, ¿no? Y luego, obviamente, la debilidad institucional por la que estamos atravesando. El tema de la corrupción, el tema político, pues nos mantiene todavía en esta situación. El presidente Novoa, obviamente, si este plan de creación de oportunidades va hasta el 2025, ya el 2024 se está elaborando un plan
que dure hasta el 2045. Un nuevo plan de creación de oportunidades que dure mucho más. Entiendo que se estarán analizando, canalizando, estudiando. Veamos, porque si algo caracteriza al señor Novoa es su carencia de estrategia política, su carencia de visión política y de no saber hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ah, sabe Dios hacia dónde enrumba este barco, ¿no? Solo esperemos llegar a un buen puerto, pero hacia dónde vamos no sabemos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, no sé si hasta ahí alguna inquietud. Ok. Bueno, los textos que ustedes tienen son bastante básicos, elementales, es una mera descripción de sus contenidos. No es algo realmente que uno diga, qué bestia, qué desarrollo tan grande que tienen de estos temas. Y además, al ser tan políticos, se presta un montón de debates, ¿no? Debates respecto a ver si la conveniencia, y en esa conveniencia es igual que proponernos a discutir sobre las bases militares. Yo pienso que esa consulta es un gasto absolutamente ridículo e innecesario en medio de una crisis y un déficit presupuestario tan alto. Gastarnos para preguntar una tontería como esas, por favor, me parece una cosa terrible, terrible. Y más porque ese contenido, insisto, no resuelve en modo alguno los temas más álgidos que tenemos, ¿no? No va a resolver el tema de seguridad, por supuesto que no. Y la data está más que probada en todos los países. Pregúntenle a los colombianos si duda de mí, pregúntenle a los colombianos qué dicen de sus bases militares extranjeras en sus países, ¿no? Pregúntenles a ellos si es que con eso Medellín ha dejado de ser una ciudad insegura. Y eso puede preguntar en diferentes entornos, ¿ok? Así que no, no es una solución. La cooperación internacional, por supuesto, lo es, pero es otra cosa. Bueno, el examen es el próximo día viernes, será a la misma hora de la clase. Em, Como ustedes saben, las indicaciones de cuántas preguntas se va a tomar y todo eso no son decisiones personales mías. Me indicarán respecto de cuántas preguntas se va a evaluar. eh, 20, 40, yo no sé. Y son las preguntas que tendrán que responder. Más o menos a razón de 1 minuto por cada pregunta. Es un tiempo suficiente. Es decir, el examen no durará más de 40 minutos. mm, No durará más de eso, ¿no? Eh, ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, sus calificaciones, creo que me falta algún trabajo adicional que tengo que revisarlo en estos días, ¿sí? Espero que hasta el lunes, martes esté ya esa nota completa, todas sus notas listas para poder, pues, solo esperar la nota del examen el día viernes y con eso, pues, simplemente ya subir. Por favor, tengan mucho cuidado en el tema de la SMOL, ¿sí? De la evaluación por el tema de la SMOL. Yo sí verifico, sí, espero me dé el tiempo porque, claro, el SMOL se demora en enviarme a mí un reporte, pero suelo siempre revisar ese reporte y cuando hay novedades serias, eh, jóvenes, señores, señoritas, yo pongo cero, ¿no? Si hay novedades, si yo noto ahí que han copiado, que hay una cosa, no me refiero a la cámara, porque a veces en la cámara, ah, o a veces hay sonidos, ¿no? Pasa el gas y suena el chillido del gas, ¿no? Y ya reporta. No me refiero a esos reportes porque esas incidencias aparecen, pero uno las filtra y pasa. Me refiero a otras en las que si usted ingresa am, por ejemplo, no se ve su cámara o si ingresa usted a sitios, a otras páginas, por ejemplo, ¿sí? O distraerle la visión, usted la distrae del examen, pues seguramente eso sí va a ser revisado. ¿Ok? Y yo sí he tenido estudiantes que han perdido por eso, por si acaso. Sí, tuve estudiantes que perdieron lastimosamente porque Small hizo reporte
Yo puse 0 y perdieron. Así que no se sume a eso. ¿Ok? Mayerly, dígame. Le escucho. Ayer, El examen va a ser en el mismo horario de clases, ¿verdad? sí, en el mismo horario de clase. Ya, listo, gracias. Sí, 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 no cambie eso. A menos que usted quiera más temprano. No, yo por mí más temprano por el tema del reporte. Mientras más rápido tenga el reporte, mejor. ¿Ok? Pero bueno, Sí, pero no, por favor. Buenas noches, profesor. No vuelvo porque no estamos con el trabajo, entonces, ajá, si fuera más temprano, ahorita no alcanzaríamos. sí, no se preocupe, Jonathan. Será siempre a la hora de la clase normalmente. Ustedes tienen esta hora y en esta hora, pues, nos conectaremos. Y como ya les digo, el examen no dura más de 40 minutos, no creo que dure más de eso. Así que tranquilamente tienen ese tiempo para poder rendir. ¿Ok? ¿Sí? No es un examen difícil, ¿no? No hay nada del otro mundo. Todos son deducciones lógicas, bastante sencillas. El material propuesto es un material, insisto, bastante elemental, bastante básico, insulso diría yo, pero yo no lo hice, ¿no? No es mi material. En fin. Bueno, chicos, sin más, si no hay más, pues quedamos hasta acá. Agradecerles por su presencia. El siguiente parcial, sí, comentarles que vamos a tener un par de fechas en las que será fundamental su presencia y si no está, pues la nota será 0. Habrá un par de sesiones en las que habrán una de lecciones y otra en la que ustedes harán una presentación, ¿ok? Entonces son 2 clases que se darán en ese sentido y obviamente son evaluadas, ¿ok? Em, Así que pónganse pilas, ¿ok? Lo mismo, estamos siempre anotando quiénes están, quiénes se conectan, quiénes no se conectan y al final haremos una ponderación y si hace falta, si vamos a dar premios por las personas que estén conectadas, que estén prendidas cámaras, daremos un bono, ¿no? Un plus, ¿sí? En alguna nota en particular. ¿Sí? Pero a quienes no, pues simplemente no ganan nada. No pierden, pero no ganan nada, ¿ok? Y el resto, obviamente, como un reconocimiento por el esfuerzo y por la consideración que tienen de prender la cámara, pues yo eh, he decidido que así sea, ¿ok? Sin más, yo les agradezco su presencia el día de hoy. Nos estaremos conectando de aquí en 2 semanas, ¿no? La semana que viene es examen, de ahí a la siguiente, ¿no? Sí. Así que no me extrañe mucho. Cuídense, tengan un buen fin de semana. Linda Buenas noche. noches. Buenas Gracias, noches. profe. Gracias, profe. Chao, chao. Me decía Aida Costa. ¿Quién es Aida Costa? Magista, buenas noches. Una cosita importante sobre la última actividad. Usted mencionó que se iba a ampliar el plazo hasta ayer, pero nunca se reflejó en la plataforma. Pero Ya, yo les dije a mis compañeros que entonces lo podían subir hasta ayer, ya, no hay ajá, problema. a la medianoche. Entonces la tarea va a salir como atrasada, pero es Si porque está nunca se enviada, reflejó. Ajá. verá, vamos a hacer lo siguiente. Si está enviada hasta la hora y el día de ayer, a la hora que está Ajá, mencionado, eso yo les dije, que no pueden importa que enviar esté atrasada, Dios hasta no va, ahí. no pasa nada. Pero si han enviado el día de hoy, Ujú. bajo un poquito, no mucho, pero bajo. Ya, Magister, sí, porque no se vio reflejada, pero sí les dije, les mencioné que pueden subir hasta el jueves, hasta la medianoche y ya. Qué raro, porque yo hice el cambio, ¿no? Yo le hice cambio. Ujú. No le puse a la medianoche, eso sí está mucho, A pero ver, bueno, yo me indico así, no hay problema.
pero yo hice el cambio, no sé por qué no se ve reflejado, pero no hay problema, lo solucionamos así. Y al momento de calificar, yo reviso y si está dentro de la fecha, no hay problema, no hay problema, yo le pongo la nota